La Elite, un equipo de antihéroes con superpoderes, se reúne para acabar con sus enemigos. Aunque gozan de la aprobación de los demás, Superman sabe que no son buenos y que sus métodos causan más daños que bienestar. Las tensiones entre ellos finalmente culminan en un enfrentamiento en las lunas de Júpiter, cuando Superman es forzado a probar que la violencia nunca es positiva. De esa manera tan peculiar, HBO Max describe a Superman vs. la Elite, una de las mejores películas animadas de Superman. Sin embargo, ¿en verdad es tan buena? ¿La audiencia la pone en un lugar más alto de donde debería de estar? Antes de comenzar, te pido de la manera más amable que te suscribas y actives la campanita para saber qué es lo siguiente que habrá en el canal. Y ahora sí, ya con toda la introducción hecha, mi nombre es Deimos y llegó el momento de hablar de Superman vs. la Elite. Esta es la parte donde, generalmente, despotrico contra la descripción que da el servicio de streaming en cuestión, y vaya, claro que voy a aprovechar este espacio en esta ocasión. Esta descripción es tan sosa, no tiene nada de alma y tampoco la siento como una invitación a ver la película, pues lo dice todo de manera tan bruta que dudo muchísimo que atraiga a alguien. Es como si yo le dijera a un extranjero, los tacos son carne en tortilla, y ya, diciendo la verdad técnicamente, pero sin una pizca de emoción como para que los pruebe. No solo eso, sino que directamente se equivoca. Digo, es muy raro que diga que la Elite se le une para acabar con sus enemigos, cuando de cierta manera estaban resolviendo los problemas de todo el mundo, con métodos cuestionables, eso sí. Y claro, ni qué decir de la batalla en las lunas de Júpiter, que ni siquiera existe. Es en la luna de la Tierra, por cierto, pero eso lo diré más adelante. Pero a ver, ¿cómo yo describiría esta película? Bueno, en esta película vamos a ver al Superman más clásico, ese que cree sobre todo en la verdad y la justicia y que la gente puede reformarse. Sin embargo, lo vamos a ver enfrentando al mundo moderno, donde ahora parece ser que mucha gente preferiría ver a estos villanos muertos que en una prisión. Todo esto pasa con la llegada del Elite, un grupo de héroes con oscuros métodos que los va pasando por todos los matices, desde el heroísmo al antihéroe a la villanía. Así que en sí, esto es lo que veremos. Un héroe teniendo que recordarle al mundo por qué es el héroe y por qué hace las cosas como las hace, todo mientras nuevos posibles héroes de métodos no tan heroicos parecen ser el nuevo paso de los superhéroes, siendo este el punto principal de la película, Superman intentando demostrar que tiene la razón. Y bueno, ya con una pequeña sinopsis que es mucho mejor que la que da HBO Max, deja paso a los personajes de esta película. Personajes. Del primero del que voy a hablar es de esta versión de Superman, en primera porque es el protagonista y en segunda porque ya había abordado un poco de él en el video pasado, cuando hablé de los arcos de personaje. Este Superman es un personaje plano, pues ya sabe todo lo que tiene que saber, cosa que hace que él nunca aprenda nada y, por el contrario, enseña al mundo su manera de ver las cosas, donde el hecho de ser fuerte no lo vuelve el juez, el jurado y el verdugo. Si bien esto podría sonar un tanto aburrido, puesto que, a pesar de ser el protagonista, no hay mucho que decir de él, es justo esto lo que necesita la película, un Superman que ya sabe qué es lo correcto y que va a aferrarse a eso. Sin embargo, un protagonista no sería nada sin su antagonista, y en esta película tenemos a la Elite para cumplir con ese rol. Este grupo está formado por Menagerie, que utiliza las serpientes para pelear, Sombrero, el hombre mágico del grupo, Coldcast, la fuerza bruta, y el líder, telépata, telequinético y antagonista más interesante, el cual es Manchester Black. Me voy a enfocar en este último porque en primera es el líder del grupo, en segunda es el que más diálogos tiene, y en tercera es del que más sabemos, pues los otros no muestran mucho su personalidad y tampoco se nos dice mucho de su pasado. Manchester es alguien que al principio se camufla con una actitud más amigable frente al hombre de acero, pero poco a poco se van mostrando sus verdaderas actitudes, siendo una persona cruel que se cree con todo el derecho de juzgar al mundo por el simple hecho de tener poderes. A diferencia de Superman, que cree en las soluciones pacíficas, Manchester cree que todo puede solucionarse mediante la violencia, cosa que lleva como doctrina sin importarle la consecuencia de sus actos. También hay otros personajes como Luisa Lane, la eterna pareja de Superman, que, en esta película, sirve de apoyo para descubrir las intenciones del Elite y que también le brinda un cariño y apoyo incondicional a Superman cuando parece que el mundo lo ha olvidado y prefiere inclinarse por la visión del Elite. Me parece bien el papel que Lane tiene en esta película, pues si bien es importante como el amor de Superman, también lo es ella como reportera, teniendo su propio valor como personaje secundario. También aparecen otros personajes como la Calavera Atómica y el Profesor Baxter, que por cierto, debo decir que cuando lo mencioné en el video de arcos de personaje, siempre lo confundí creyendo que era un ministro, perdón por eso. Que en sí, su impacto es más para que se desarrolle la historia y ellos como un personaje no importan tanto, sobre todo porque los reflectores caen sobre Superman y sobre Manchester Black. Ya con eso dicho, es momento de pasar a ver cómo se desarrolla esta historia. Desarrollo de la historia. La película comienza con varias noticias de los desastres del mundo, guerra, desastres naturales, supervillanos, terrorismo. Esto antes de pasar una noticia de Superman salvando el día,
donde poco después, Manchester Black, que era el que estaba viendo estas noticias, declare que es su momento de actuar. De ahí pasamos a la intro de la película, y ya después de eso, pasamos a ver a una caricatura de Superman que muestra su lucha contra el crimen de una manera muy simple, esto porque Clark y Luisa iban pasando por una televisión que le estaba pasando. Después de dialogar un poco sobre la caricatura, y antes de un beso, la calavera atómica comienza un ataque sobre Metrópolis, por lo que Clark debe irse para que Superman entre a la acción. Después de pelear por toda la ciudad, Superman derrota a la calavera atómica y se la lleva para que sea encarcelada. Tras eso, vemos una escena donde la élite llega a Metrópolis, pues están buscando a Superman. Volvemos a cambiar de escena, pero esta vez en la ONU, donde el profesor Baxter le está cuestionando a Superman por qué no mató a la calavera atómica, siendo este el momento donde Superman defiende su punto de no ser el verdugo del mundo y que hay bondad en el fondo en la gente. Sin embargo, este es interrumpido por dos representantes de dos países que están al borde de la guerra, por lo que Superman opta por mejor irse de ahí a un lugar donde será más útil, la frontera de estos dos países en el filo del conflicto. Cuando Superman llega, la guerra ya había estallado, así que se dispone a intervenir. Es en estos momentos cuando es sorprendido por un ataque de una de las armas biológicas de uno de estos países, así que Superman se dispone a pelear con ella. Es en esta pelea donde por primera vez aparece la élite ante Superman, ayudándolo a erradicar el arma biológica. Posteriormente a que termine el combate, Superman se detiene a hablar con el grupo, sin embargo, estos parecen apenados por la presencia del héroe y optan por retirarse rápidamente. A continuación, el diario El Planeta quiere descubrir quiénes son estos nuevos héroes, por lo que le piden a Clark y a Luisa que investiguen, cosa para lo que Clark utiliza sus poderes para enviarle algo rápidamente a su jefe, y, de esta manera, lograr tener una excusa para ausentarse a investigar a la élite junto con Luisa, pues surgió una pista en Reino Unido, por lo que la pareja se dispone en ir a investigar. Al llegar al Reino Unido, lo único que encuentran es a una anciana inventando historias de la infancia de Manchester Black, cosa que disgusta a Luisa, por lo que opta por tomar un taxi e irse a hacer investigación periodística a la antigua y por su cuenta. Es justo cuando la pareja se separa que Manchester aparece ante Superman, esto para presentarse con intenciones aparentemente pacíficas, llevándolo a conocer al resto de la élite. Ya ahí, Manchester Black le muestra con sus poderes parte de su infancia a Superman, mostrándole una dura vida junto con su hermana, esto hasta que aparecieron sus poderes, concluyendo con un Manchester diciendo que ningún miembro de la élite la tuvo fácil en el departamento de origen. Este encuentro se ve interrumpido por la capacidad de Manchester de escuchar los pensamientos a la distancia, con lo que descubren un accidente de un tren, por lo que Superman y la élite se dirigen al lugar. Al llegar al lugar, encuentran que el tren fue víctima de un ataque terrorista, por lo que ahora le toca a Superman guiar a la élite para rescatar al tren. Con el esfuerzo combinado de todos los superhumanos, rescatan al tren y a todos sus pasajeros. Al terminar, Manchester encuentra a los terroristas que atacaron al tren, por lo que procede a torturarlos para sacarles de información, con lo que descubre que los terroristas vienen de uno de los países en guerra del comienzo de la película. Superman detiene a Manchester antes de que este vaya mucho más lejos, cosa que también le resulta conveniente, pues los noticieros llegan a entrevistar a este nuevo grupo de héroes. De vuelta en casa, Superman y Luisa dialogan sobre estos nuevos héroes y sobre su postura de protectores letales, esto hasta que Manchester interrumpe las transmisiones globales para declarar que, a partir de ese momento, se encargarían de los criminales de manera letal. Esto hace que la pareja se dirija a la Fortaleza de la Soledad, mientras en otro plano, estos están torturando a los terroristas del tren. Ya en la Fortaleza de la Soledad, la pareja sigue investigando a la élite, pero nuevamente no hay ningún éxito. En la investigación encuentran 2 millones de resultados en la web diciendo, la élite es lo máximo. Esto hace pensar a Superman si ya no es el héroe que el mundo necesita. Esto se interrumpe cuando los robots de la Fortaleza de la Soledad detectan una marca de energía de la nave de la élite cerca de los dos países en guerra, por lo que Superman se dirige con prisa al lugar. Nada más llegar, Superman es atacado por soldados de estos países y cae, en lo que parece una situación desesperada para el Hombre de Acero, de no ser por la aparición de la élite. Sin embargo, estos eliminan a cada uno de los soldados, cosa que Superman no aprueba, pero cae inconsciente por el arma con el que le dispararon. Al despertar, Superman se encuentra en la nave, que resulta que es un organismo viviente, de la élite, donde lo primero que hace es recriminar por los soldados que la élite asesinó, cosa a la que Manchester no le da importancia, pues lo considera justo. Estos dos personajes siguen discutiendo hasta que finalmente Manchester lo regresa a la Tierra. En Inglaterra, Lois es echada del MI5 por investigar de la élite, por lo que va a un callejón para marcarle a Superman e informarle de su fracaso. Es ahí donde aparece la hermana menor de Manchester, dándole una USB con información de la élite, esto para que logre detener a su hermano. Al cambiar de escena, vemos a Clark en la granja de sus padres, donde conversa con su padre sobre la situación de la élite, quien le termina dando unas palabras de aliento por el desánimo que le daba a Clark la aprobación del público al grupo de Manchester.
Este momento padre e hijo se ve interrumpido cuando Luisa llama de urgencia a Superman, pues Metrópolis nuevamente estaba siendo atacada por la calavera atómica. Sin embargo, esta vez era más poderosa que antes. La élite también llega para pelear con el villano, sin embargo, este supera al grupo para después ponerse a pelear con Superman. Esto termina en una alianza temporal entre la élite y Superman para acabar con la calavera, cosa que logran, pero no sin pérdidas civiles, entre las que se encontraba el profesor Baxter, quien yacía muerto en los brazos de su hijo. Cargando con el dolor de la pérdida, el chico le pide a Manchester que mate a la calavera atómica, cosa que la multitud que quedó atrapada en el combate apoya totalmente. Pese a los intentos de Superman, la multitud apoya a Manchester, quien tras dar unas palabras, elimina a la calavera atómica para siempre. Tras esa batalla, pasamos a unas escenas donde vemos cómo la opinión pública se está volcando hacia los métodos de la élite, destacando un niño que perturba a Superman, pues mientras este jugaba con sus amigos, decía que no quería tener el papel de Superman en su juego, pues no iba a ser divertido que él no pudiera matar a sus amigos. Poco después, vemos a Superman despejando la mente en la Fortaleza de la Soledad, mientras que Lois le cuenta de la información que descubrió gracias a la hermana de Manchester. Esto es interrumpido cuando la élite se adentra en la Fortaleza de la Soledad, solamente para molestar a Superman, decirle que su mera existencia es anticuada y avisarle que tomarán cartas en el asunto de los países en guerra. Mientras tanto, estos países seguían destruyéndose mutuamente, a punto de lanzar unos misiles, esto hasta que Superman los detiene. El plan de Superman era detener el ataque y sentar a los líderes de estas dos naciones para intentar llegar a una solución diplomática. Pero tras lograrlo primero, la élite se aparece para anunciar algo. Acababan de asesinar a los líderes de ambas naciones, esto para que el conflicto se detuviera. Cuando Manchester comienza a alardear de sus actos, Superman llega al límite y termina golpeándolo, solo para tener ipso facto a los otros 3 miembros de su equipo a su alrededor. Si bien pudieron seguir el conflicto ahí mismo, Manchester lo deja para el día siguiente, pues planea hacer todo un espectáculo de la batalla de la élite contra Superman, exclamando que sería el fin de los héroes de su tipo. Después, y en la calma antes de la tormenta, Superman está con Luisa, quien se encuentra temerosa de lo que la élite pueda hacerle al Hombre de Acero, quien está determinado a enfrentar al grupo de Manchester. Llega el gran día, donde la élite y Superman finalmente se verán las caras. Es así que después de transportarse a la luna para evitar pérdidas humanas, comienza una batalla feroz, una que parece igualada hasta que poco a poco la élite comienza a superar a Superman, todo mientras Manchester le da un discurso con las cámaras que siempre lo seguían a todas partes. Sin embargo, esta vez el objetivo no es capturar a la élite, sino mostrar el final del Hombre de Acero. Tras un brutal ataque, pareciera que Superman ha muerto, sin embargo, este se alza con una voz imponente para volverse el terror de la élite, pues el superhombre aparentemente estaba decidido a matar a la élite. La primera en caer es Menagerie, quien tras recibir un dardo, pierde a todas sus serpientes y aparentemente muere. Lo siguiente que la élite ve es la silueta de Superman directa hacia ellos en medio de un tornado, por lo que el sombrero se decide a enfrentarlo, planeando explotar la debilidad a la magia de Superman, pero este queda atrapado en el tornado, haciendo que no pueda respirar y caiga también. Quedando solo 2, Manchester y Coldcast, estos terminan huyendo y retirándose a Metrópolis, donde Manchester cree que estarán a salvo, pues Superman no se atrevería a hacerles daños con todos los civiles a su alrededor. Grave error, pues lo primero que Superman hace al llegar a la Tierra es mandar de un golpe a la velocidad del sonido a Coldcast al espacio, sin importarle la destrucción que esto cause, solo para después enfrentarse a Manchester Black cara a cara, con una expresión de mente en el rostro y sin limitar sus poderes para no dañar a nadie. La batalla va escalando, dejando más destrucción, esto hasta que en un acto desesperado, Manchester ataca con todo, tumbando por unos segundos al Hombre de Acero, pero este sería su último ataque, pues Superman, usando su visión de calor a través de los ojos de Manchester, le extirpó la anomalía en su cerebro que le daba sus poderes, dejando a Manchester al borde de la muerte, pues estaba indefenso frente a un Superman sin restricciones. Termina siendo el hijo del Dr. Baxter quien le pide a Superman que no mate a Manchester, a pesar de que antes le había pedido a este último que matara al asesino de su padre. Ahí, Manchester suplica por su vida, argumentando que, si muere, demostrará que Superman no era mejor que la élite, esto por todo lo que sus cámaras transmitían. Es ahí donde Superman admite que no estaba seguro de tomar los métodos de Manchester, pero tenía que mostrarle al mundo lo terrorífica que puede ser la violencia como una solución. Esto hace que Manchester se enfade con Superman y le reclame por la muerte de su equipo, haciendo que el Hombre de Acero le revele todo su gran plan, pues nunca arriesgó una sola vida, además de que nunca mató a los miembros de la élite, solo los derrotó de una manera muy vistosa.
Ayudado por los robots de su fortaleza de la soledad, se llevó a los miembros derrotados de la élite para que les quitaran sus poderes y se aseguró de que en la batalla con Manchester nadie estuviera en peligro. Además, hizo que la nave de la élite los traicionara, pues a fin de cuentas, este organismo viviente solamente era un esclavo del grupo. Derrotado en todo aspecto, Manchester comienza a reclamarle a Superman que si lo cree derrotado, solo está soñando, y ahí Superman dice lo siguiente. Bien, los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma, juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Tras eso, Luisa se acerca a Superman, quien se la lleva volando para darle un beso por asustarla con esa batalla, cerrando así esta película. Conclusiones. No mentiré, la historia en todo aspecto es muchísimo más de lo que promete. El título promete una simple batalla entre Superman y un grupo de villanos, algo así como Godzilla vs Kong, o en su mismo territorio, Superman contra Brainiac. Sin embargo, con lo que realmente nos encontramos es con un cuestionamiento a los valores clásicos del superhéroe, pues con la figura del antihéroe, que en realidad son más villanos, que nos presenta la película con la élite, lo que nos encontramos es con un choque de ideales. Esto nos deja con una gran obra que nos muestra al Superman clásico reafirmándose en el mundo moderno, un mundo donde parece no encajar, pero es más necesario de lo que parece. Si bien ya lo dije en el apartado de personajes, tengo que destacar al personaje de Manchester Black, pues esta es la antítesis perfecta de Superman y el antagonista perfecto para esta película, pues mientras que el Hombre de Acero siempre cree que la humanidad puede ser mejor, Manchester es quien ve el vaso medio vacío, creyendo que la gente nunca podrá mejorar. Es este debate que se esconde en el subtexto de la película lo que hace brillar a la obra. En otros apartados, la animación es bastante fluida y buena en esta película, destacando en las batallas que se ven bastante frenéticas. También, el soundtrack es el ideal para esta película. Si bien no considero que alguna pieza destaque entre otras obras del Hombre de Acero, no podría imaginarme esta película con un soundtrack distinto, así que yo lo considero un trabajo hecho a la medida para esta película. Por otro lado, con las voces tengo que decirlo, si bien el trabajo de los actores originales es bueno, el doblaje latino simplemente es excelente y, en mi opinión, esta película es mucho mejor en latino que en su idioma original. Cabe destacar que cuando hablo del doblaje de algo, lo intento hacer lo más objetivo que puedo, y hasta veo la obra completa 2 veces, pero no puedo ser objetivo con el doblaje latino de los productos de DC, sobre todo de antes del 2013. Pues no solo están las voces con las que crecí, siendo esta la razón de por qué a veces digo Lois y a veces Luisa, sino que me atrevo a decir que la voz de Luis Miguel Pérez es la voz de Superman, no una voz cualquiera de Superman, es la voz de Superman. Dejando a mi lado mi amor por este actor de doblaje y por esa voz de Superman, tengo que decir que el doblaje de Manchester, Luisa y otros personajes también es muy bueno, pero sí, mi favorito siempre va a ser Luis Miguel Pérez como Superman. Y bueno gente, eso fue todo lo que tenía que decir sobre Superman vs. la Elite. Si crees que este video fue tan bueno como el discurso de Superman, te invito a dejarle un buen like. También te invito a que si quieres que hable de algo en particular para un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. La música de este video es del compositor y arreglista Samuel Kim. Te invito a que visites su canal y le des un poco de apoyo de mi parte. Y esta es la parte donde me disculpo, pues sé que me ausenté durante un largo tiempo. Y no voy a decir las razones porque fueron personales y no quiero hacer de este canal una telenovela con mi vida privada, pero solo puedo decir que estoy de vuelta, estoy mejor y espero no tener que volver a ausentarme durante tanto tiempo, por lo que pueden esperar próximos videos sin ninguna duda. Así que si estás aquí desde antes, gracias por esperarme, y si eres nuevo, te prometo que verás más actividad en este canal. Y ya sin más que decir, mi nombre es Deimos y nos vemos hasta un próximo video.